A mí, por favor, si no se ve bien, digo, si erro en algo, por favor, corríjame, profesor, porque sí lo tuve un poquito difícil. Perdón, también citos. Bueno, voy a hablarles sobre el uso estético del lenguaje, que es el punto 3.7. Humberto Eco dice que merece, bueno, ponerse mucha atención en esto. Es bastante complejo, a mí me costó entenderlo. Un texto estético supone un trabajo particular. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Se va a la manipulación de la expresión de todo esto, lo que provoca y evoca es un reajuste de todo lo que todo lo que tiene de contenido. Es una doble operación, por así decirlo. Un tipo de función de semiótica profundamente idiosincrásica. Prácticamente se va a ir modificando el texto de manera que sea estético. Más adelante tengo ejemplos que aparecen en el libro. Ahí lo vamos a ir retomando. Y bueno, todas esas modificaciones que se le van a ir haciendo es para agregarle como ya dije, tono estético. Esto también provoca ambigüedad y autorreflexividad. La definición operativa más útil que se ha formulado del texto estético ha sido, proporcionado por Jacobson. Perdón si lo pronuncio mal. Cuando a partir de la conocida subdivisión de las funciones lingüísticas, ha definido un mensaje con función poética. Es como si fuera una pintura, como si uno tratara de escribir una pintura. Se va a embellecer las palabras que vamos a utilizar de manera escrita o de manera fonética, y nos va a dar una proyección de lo que quisiéramos representar más o menos, pero nuestra percepción, todo depende de la percepción. Nuestra percepción, como yo lo vaya a decir, puede ser tomada de distinta manera por la otra persona que lo vaya a escuchar. Sí, por eso dicen que es medio confusa y chistosa, diría yo. Desde el punto de vista semiótico, la ambigüedad puede definirse como una violación de las reglas de un código, del código. En este sentido, existen mensajes totalmente ambiguos, como lo que viene a continuación de WXD, chup, 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 que violan tanto las reglas fonológicas, no se le entiende, no me pudieron entender, como las léxicas. Perdón. Los mensajes ambiguos desde el punto de vista sintáctico, por ejemplo, aquí viene otro, que es Juan es cuando, y mensajes ambiguos desde el punto de vista semántico. El cascanueces se puso a bailar. Ese sí me pareció chistoso. Bueno, pero bueno, en este caso es evidente que no todos los tipos de ambigüedad producen este efecto. Este efecto típico, ¿no? Y que existen también numerosos estados intermedios, como las palabras italianas, Vanélope, Valeneolne, disculpen si no lo pronuncio bien. También está lo tan lanternal, usadas en la primera traducción italiana de Ana Livia, perdón por la palabra, Bell, de Jonesy. Por favor, si alguien habla italiano, me puede corregir, total libertad. ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, compañero. Ok, gracias. Es que escucho mucho silencio y me espanté. ¿En qué me quedé? Sí, que indudablemente son todas esas son ambiguas. Nos dan, sí tenemos cierta idea, por ejemplo, el cascanueces se puso a bailar, sabemos que habla de el cascanueces, ¿mande? Gracias por continuar con nosotros. Compañera, por favor, apague su micrófono, se escucha. Gracias. ¿Qué les decía? Sí,
El cascanueces se puso a bailar. Sí nos da la idea de que habla del cascanueces, el ballet, pero nos los ponen de esta manera. Y también el de Juan es cuando, yo creo que hablaba de cuando viene Juan o así. Y aunque sí nos da cierto destello de lo que trata de decirnos, el representarlo de esa manera nos confunde. En este caso existe otra forma de ambigüedad, bueno, son varias, de hecho. Vamos a ir despacito. Les voy a ir explicando conforme lo entendí. Esta vez, de estilo lingüístico Saussure, al distinguirse entre sistema y norma, sugiere que una lengua puede permitir diferentes actuaciones, todo igualmente gramaticales, solo que algunas tienen apariencia normal y otras connotan excentricidad estilística. Un carácter literario, vulgar, snobismo, etcétera, ese tipo de cosas. En este caso, el ejemplo que ponen es el latín, que puede sonar tanto Petrus amat Paulum como Petrus Paulum amat y Paulum Petrus amat. Petrus es Pedro, el nombre de Pedro en latín. Amat es algo que le gusta y Paulum significa poco. En este caso se podría traducir como Pedro ama poco y como Pedro poco ama y poco Pedro ama. Pero la tercera expresión parece menos normal, sí está como que medio chistosa. De hecho, si uno alcanza, si lo intentan pronunciarlo, suena más estético fonológicamente Petrus amat Paulum o incluso Petrus Paulum amat, que el tercero ya suena medio chistoso a nuestros oídos. Bueno, eso considero yo. La tercera expresión parece menos normal, como ya dije, que las dos primeras y favorece una connotación de excesiva elegancia. Eso dicen, a mí me parece lo contrario, pero bueno. Las normas dependen naturalmente de subcódigos estilísticos. Estos se asignan connotaciones particulares a bloques sintácticos, frases ya hechas y representan un caso típico de hipercodificación. Lo siento. Cuando uno oye Paulum Petrus amati, ahí dice que no se siente menos interesado por la relación afectiva entre esas dos personas, o pues, lo que podrían representar, que por los matices poéticos que uno va escuchando. De hecho, si nos ponemos como que a escuchar los poemas que podríamos, o que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, espero que les hayan dedicado algún poema. Si no son de esos, busquen uno en internet. De esos, ahí se puede ver claramente una de las maneras de cómo uno va estilizando las palabras para que suene más bonito, menos normal, como si estuviéramos hablando en el salón de clases, sino más poético. Sabiendo que el enfoque estilístico es de la crítica literaria, ese nombre está muy complicado y lo siento, no lo voy a pronunciar, ya me avergoncé demasiado. Habla precisamente del fenómeno estético como desviación de la norma, o sea, está fuera de lo normal. Lo que parece totalmente satisfactorio algunas veces cuando se hace bien, porque existen desviaciones no estéticas. Amat Paulum Petrus es comprensible semánticamente y desviado estilísticamente. Pero no provoca satisfacción de manera particular. Pero claro, depende de cada uno. Además, no se ha dicho todavía que las desviaciones estéticas deban ejercerse en relación con las normas de uso cotidiano
o con ese sistema de desviaciones ya codificadas. Bueno, su propósito, del cual se ha dicho con tanta frecuencia, es que exige la suspensión de la incredulidad. Estimula la sospecha de que la organización del mundo al que estamos acostumbrados no es definitiva. Nos da cierta libertad para imaginar y construir, pues, como que nuevas reglas, pero pues para que suenen bonitos hay que practicar mucho. Estimula la sospecha de que la organización del mundo al que estamos acostumbrados, pues ya, como dije, no es definitiva, lo que no equivale a decir que una obra de arte diga la verdad. Es como cuando vamos a un museo y vemos, no sé, una pintura de un autor desconocido o una fotografía. Todo depende del contexto, la interpretación que se le pueda dar y cómo esté armada, ¿no? Para ser interpretada. Bueno, así pues los textos estéticos pueden cambiar nuestra visión del mundo y no será de poco interés tenerlos presente en la rama de la teoría de la producción de los signos, que estudia la adecuación entre proposiciones y estados del mundo. El texto, el texto estético, como acto comunicativo, por último, se presenta como un modelo de relación pragmática. El leer un texto estético es, ay, disculpen, mi gato. Leer un texto estético pues significa abrirse como que a un mundo nuevo en el que se puede jugar con todas estas reglas, romperles y volverlas a armar. Es bastante complicado, traté de sintetizarlo y comprenderlo a mi manera para podérselos explicar y espero que haya estado bien. Eso es mi parte de mi exposición. Sí, gracias. 3.8, el trabajo retórico, igual del mismo texto de Humberto Eco, el Tratado de Semiótica General. En un principio, las teorías de la producción de los signos son quienes se encargan de estudiar el trabajo de la hipercodificación de los códigos, ¿no? Pero ha sido la retórica quien también, de una manera particular, se han encargado de hacer este trabajo. Bueno, tengo el significado de lo que es la hipercodificación porque yo noté bastante que dentro de la semiótica, o al menos dentro de este texto de Humberto Eco, viene este término. Y pues la verdad, yo lo desconocía, ¿no? La hipercodificación se define como un establecimiento de entidades, que en este caso son los mensajes, situados en el umbral de la convención tradicional y la innovación radical. Se puede decir que es como un punto medio entre lo antiguo, lo clásico, lo tradicional y algo nuevo, vaya. Entonces, así es la manera en la que se puede decir, ¿no? Más allá de lo que son las reglas comunicativas convencionales, estos procesos establecen combinaciones no reguladas previamente, pero que permiten su interpretación. Actúan mediante la asignación de nuevos significados a entidades con un significado inicial previo. Esta parte de la convención, para ir más allá de esta, ¿no? Justamente como lo dice el prefijo hiper, más allá de lo que está establecido, ¿no? Por eso, hipercodificación. Humberto Eco nos plantea 3 puntos que se deben demostrar. El primero, que son las categorías retóricas que pueden insertarse en el marco de una teoría semiótica. Las diversas categorías que abarca un poquito el autor están involucradas o pueden estar dentro de las diversas teorías de la semiótica, ¿no? Entonces, creo que hay que saber también qué es la retórica, porque, digo, puede crear alguna cierta confusión. Déjeme, me voy a mi parte donde tengo todos los significados. La retórica se define como una disciplina que estudia la forma y las propiedades del discurso. Son también, o se define de otra manera, como el conjunto de reglas o principios
referidos al arte de hablar o escribir de una forma elegante y con corrección con el fin de deleitar, conmover o persuadir. Esa sería la definición que está de la retórica. Digo, creo que también importante saber ese tipo de significados. El segundo punto, nos comenta Eco, existen varios problemas dentro de esta hipercodificación. Pueden partir de la raíz de que al estar en un punto medio entre lo clásico y lo nuevo, crean una cierta confusión en el, ¿cómo decirlo? La persona en la que está observando, no sea un mensaje con alguna imagen, con algún texto. Estas superan el marco de la referencia habitual de la retórica. Es gracias a ello, o más bien por ello, que requieren de una formulación en una nueva retórica orientada semióticamente. Y el tercer punto, la discusión sobre la naturaleza de las ideologías cae bajo el control de una retórica semióticamente orientada. Que aquí se puede decir que se habla sobre las diversas corrientes de pensamiento de cualquier tipo que pueden ser estudiadas o analizadas justamente bajo la cuestión de un discurso, ¿no? Que esté, ¿cómo decirlo?, dirigida por esta misma cuestión de la codificación de mensajes. Esta cuestión de la retórica, antes se puede decir, la verdad no sabría decir si con claridad con los griegos, pero se consideraba un arte y una ciencia de la persuasión. Nos dice que la persuasión no se consideraba como un artificio culpable, está socialmente orientada. Esta constituía una forma de razonamiento que no partía de los principios incontrovertibles. Ejemplos de ellos son los principios lógicos de identidad, el principio de la no contradicción y el tercio exclusivo. Y además no operaban mediante silogismos apodícticos. De la misma manera, apodíctico, que es una palabra que no se escucha mucho. Dentro de la lógica, el apodíctico es algo que expresa o encierra una verdad concluyente o que no deja lugar a una discusión. Entonces, quiere decir que se parte de unas premisas que están sumamente explícitas y en las que no hay alguna especie de controversia o necesitan explicación de más. Parte de la retórica, así como también la dialéctica, ocupan premisas probables. Estas pueden ser abiertas a la discusión y a la refutación. Comúnmente, o más bien, son partes de un discurso. Uno plantea una idea y una persona contraria o él mismo puede refutarse sus mismas ideas, ¿no? En este caso sería una contradicción de una persona misma. De parte de la dialéctica, esta sale a partir de las premisas de las conclusiones aceptables que son racionales. Perdón, apagué mi micrófono. Y en este caso la retórica articula propiamente sus silogismos o los entimemas, justamente para mantener la pragmática de la emoción hacia el destinatario, ¿no? Como ya se ha hablado con anterioridad, se trata de transmitir un mensaje hacia una persona de manera de imagen, mediante algún texto, y a su vez trata de enviar una emoción a quien lo está viendo, a quien lo está escuchando, a quien lo está leyendo, ¿no? Y aquí nos deja un cuadro de lo que en 3 puntos de la retórica, 3 puntos que se apoya. El inventio, que agarra también las premisas probables, las explícitas, que son cuestiones retóricas, y las premisas probables ocultas, que son de índole ideológica. A ocultos se puede decir que serían más bien implícitas, ¿no? Que están dando un mensaje que no es totalmente entendible de manera... ¡Ay, se me acaba de ir la palabra! De una manera inmediata, vaya. No, sino que se necesita un poquito más de profundización en lo que te están diciendo para poder entenderlo. El segundo punto es el dispotio.
justamente los entimemas. De la misma manera, hay que saber qué es un entimema. Dentro de la lógica, el entimema es el nombre que recibe un silogismo en el que se ha suprimido alguna de las premisas o la conclusión. Esto por considerarse obvias o implícitas en el enunciado. Se le conoce también como silogismo truncado. Un ejemplo de ello es el sol alumbra, luego es de día. Nos está dejando explícito una premisa, ¿no? Que porque está el sol, obviamente hay luz, por ende es de día. Aunque, bueno, digo, eso ya no sabría explicarlo bien. Y el último punto sería el elocutio, que aquí ya viene la acción de los esquemas generativos y las expresiones ya generadas. No avanza. No. Disculpen, pero no avanza. No avanza, no avanza, no avanza. La palabra elocutio, la elocutio como hipercodificación es otro de los puntos que está en este capítulo de lo de Humberto Eco. Elocutio se traduce, bueno, es una palabra traducida del inglés. Es un término que se utiliza como para representar el dominio de elementos estilísticos en la retórica clásica occidental, proveniente del latín loqui o loqui, más bien loqui, que significa hablar. Aunque en la actualidad se asocia más hacia la cuestión del estilo, ¿no? Al habla, pues, de una manera más correcta, más elegante, por así decirlo. Dentro de este punto se habla de la atracción y el convencimiento de un oyente para que el oyente, pueda sacar conclusiones. Estas conclusiones se desprenden de este mismo discurso que se está dando, ¿no? Nos habla de que hay que presentar de una forma inédita el discurso propio, cargándolo de embellecimientos y sorpresas para ofrecer por lo menos, en el plano expresivo, obviamente, cierta cantidad de información fresca. Aquí yo estaba pensando un ejemplo y creo que a lo mejor a varios compañeros nos ha pasado. Nos llega por Facebook la invitación de un desconocido, a lo mejor tiene uno o dos amigos en común y nos mandan un mensaje. Hola amigo, ¿te gustaría ganar dinero por redes sociales? Eso aquí entraría como parte del ejemplo, ¿no? Utilizan, como ya se mencionó, embellecimientos y sorpresas para ofrecer una cantidad de información fresca. Te venden la idea de que vas a generar mucho dinero mediante redes sociales, o más bien vas a conseguir también followers, que vas a hacer los viajes, que vas a conocer mucha gente y que te la vas a llevar, vas a tener una vida prácticamente de lujos. Y te lo están vendiendo, ¿no? Y es justamente esta cuestión del embellecimiento. ¿Cómo te lo embellecen? Diciéndote, vas a ganar mucho dinero. Lo vas a hacer desde tus redes sociales. Va a estar muy bonito porque vas a estar viajando. Y ya digo, es como un ejemplo y lo voy a retomar un poquito más adelante. Para esta retórica clásica existen artificios que son como mecanismos, se puede decir, de más es un procedimiento o un medio ingenioso, vaya, comúnmente para encubrir o simular algo. Esta cuestión del artificio busca la cuestión de las figuras, ¿no? El tropo, como ya se ve, y aquí está el significado, las figuras del discurso y las figuras del pensamiento. La metáfora y la metonimia. Estas figuras se usan comúnmente de una manera creativa, de la misma manera en el discurso. Su función como principal se puede decir es de la misma manera, o tocando el punto anterior, como un embellecedor de lo que estás escuchando, lo que ves, lo que ya mencionamos, ¿no? Y estos ayudan a que el contenido sea mediamente distinto. Respecto a la metáfora, solamente basta la consideración de su estructura. Son 12 memas que
tienen marcas en común y con estas son para entender la retórica en la cuestión de la semejanza, ¿no? De la misma forma, ¿qué es un semema? En en la semántica y la lingüística estructuralista, el semema es el significado abstracto de un morfema, ya sea gramema o lexema, descomponible en oposiciones binarias denominadas semas. La verdad es que no me ha quedado claro del todo, porque cada uno tiene significados distintos. Digo, el sema se define como un elemento constitutivo de un semema y es definido como la extremidad de una relación funcional binaria entre sememas. Es, pues, la más pequeña unidad de significación definida por el análisis. El morfema es un fragmento mínimo capaz de expresar un significado y que coincide con un lexema o que va unido a la modificación de su definición. Es comúnmente la unidad más pequeña de la lengua que tiene significado léxico o gramatical y no puede dividirse en unidades significativas menores. De aquí se derivan dos tipos, el derivativo y el gramatical, que el gramatical creo que sería el que se utiliza mucho más. Más bien ambos. El derivativo es justamente un añadido para formar palabras derivadas, ¿no? Como a lo mejor de la palabra pequeño podemos derivar el pequeñote, pequeñito, pequeñez, eh, incluso en España, ¿no? Pequeñecos, que así se llama la serie de los Muppets Babies aquí en México. Y el gramatical, que aquí ya sería un poquito más entendible, porque estos se utilizan para la cuestión, para dar una información gramatical de las palabras, vaya, ya se mete aquí la cuestión de lo que es el caso, el género, el número, persona, el tiempo, ¿no? A lo mejor decir, yo soy una persona y estoy exponiendo ante varias personas, ¿no? Entonces ahí ya se utiliza el morfema gramatical. El lexema es un morfema que parte de una palabra que lleva el significado referencial, o sea, aporta a la palabra unidad comprensible para los hablantes. También se define como la parte que se mantiene invariable en todas las palabras de una misma familia. Expresa el significado común a toda la familia y puede coincidir o no con una palabra entera, que comúnmente son palabras de donde ya se tienen las raíces y lo que cambia es la cuestión del morfema. Digo, la verdad es que está medio confuso todo eso. No lo logro, la verdad, yo entender del todo, pero vuelvo al punto. La metonimia es de una misma forma un caso claro de hipercodificación. La sustitución por contigüidad sintagmática basada en el hecho que dada... Ay, es que me interrumpe la... Perdón. Dada la expresión esclerotizada, uno de sus elementos pueden sustituir al otro. Que nos dice, o sea, se pueden cambiar algunas palabras respecto a que una expresión todavía, o más bien no pueda cambiar, no pueda evolucionar, que sería el significado de esclerotizado. Entonces, estas cuestiones pueden cambiar. Aquí este es un punto bien rápido, porque nos pone el cambio retórico de código. Y aquí hace referencia a los cambios de palabras o frases para expresar una idea. Humberto Eco nos hablaba de la palabra guerreros, ¿no? Que alguien puede decir, es que tengo un ejército de guerreros. Se va a entender si se dice, tengo un ejército de, ¿cómo decirlo? Un gran ejército de soldados, un gran ejército de hombres, un gran ejército de personas. Básicamente es un mismo mensaje con otras palabras, ¿no? Aquí tenemos también el ejemplo de la imagen, que se podría entender lo que son los sinónimos, ¿no? Triste, apenado, el baile, la danza, a pesar de que cada uno tiene su propio significado, pueden servir como sinónimos. Y uno de los últimos puntos, la connotación retórica del código. Existen reglas discursivas dentro de la retórica.
de esto, bueno, una de las principales es que aunque la argumentación proceda de premisas probables, esta se debe volver, bueno, la probabilidad se debe volver explícita. Aquí es donde se distingue lo que es el discurso persuasivo, el fraude. Voy a retomar el punto de lo que les había dicho la gente que te invita por Facebook. Ellos te lo quieren vender como algo que vas a ganar mucho dinero, que vas a hacer que vas a estar viajando, pero nunca te dicen cómo. Nada más te dicen esa cuestión de, no, pues vas a generar dinero con redes sociales, vas a viajar por el mundo, y realmente te dicen que tienes que entrar a una conferencia para que ellos te expliquen más. Y en esa conferencia es donde viene justamente, aquí ya se puede tener del discurso persuasivo y el fraude, en, en este ejemplo que estoy dando. En esta conferencia empiezan de una manera en la que te empiezan a persuadir diciéndote, es que quién quiere superarse, es que quién quiere ganar mucho dinero, es que quién quiere hacer esto, quién quiere hacer aquello. Y la gente, yo lo quiero hacer. Entonces, te venden una idea de que vas a ser la gran persona porque vas a generar mucho, porque eres el más grande de toda la historia, porque te vas a convertir en el mejor vendedor o en la mejor persona porque estás generando mucho dinero, porque estás llegando a mucha gente. Eso sería parte del discurso persuasivo, pero no te dicen que hasta el final te dicen, ¿cómo te vas a unir con nosotros? Tienes que dar la cantidad de $1,500 para que te llegue el producto, no haciendo cuentas como 30,000 pesos, más o menos. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta, y la verdad, yo lo estaba leyendo y me cayó así como que el 20. Entonces una es el discurso persuasivo y otra es el fraude, no es lo mismo. Que como un ejemplo ya más sencillo, el discurso persuasivo son los infomerciales, ¿no? Que no sé, a lo mejor quien vea en imagen televisión, un señor que vende almohadas, el del pelón trae pilón, ¿no? Él te dice, no, pues es que, compren nuestras almohadas porque va a tener un muy buen descanso y va a dormir muy bien y va a ver cómo va a amanecer bien con los chamacos y la señora le va a cocinar bien y usted, señor, se va a ir a trabajar contento. Y además el pelón le trae pilón. Están persuadiendo a comprar, a consumirles a ellos su producto. Un fraude ya vendría diciéndote, oye, bueno, por ejemplo, se popularizó ahorita en estos tiempos de la pandemia las aplicaciones de préstamos, que te dicen, te prestamos hasta 50,000 pesos sin necesidad de algún aval, sin buró de crédito y nada más con que bajes nuestra aplicación te los prestamos. Hay gente que se lo cree, les dan los 50,000 pesos, pero a los 2, 3 días de que se recibe ese dinero, te empiezan a estar cobrando, porque es una cuestión fraudulenta, ¿no? Nos dice que el umbral entre la persuasión honrada y el fraude está situada en los casos en que se reconocen o ignoran las premisas en su parcialidad, justamente tocando otra vez el punto de lo de los que te contactan por redes sociales. Son parcialmente reconocidas sus premisas, ¿no? Vas a ganar mucho dinero, vas a viajar por varios lugares, pero nunca te dicen cómo. Y hay también premisas que están ignoradas. Y esto se da ya sea porque es fraude, por la debilidad justamente del hombre y porque nosotros tenemos ya una posición ideológica. No, ya eso sería una cuestión un poquito más personal de cada quien, digo, a lo mejor cada uno lo ve y lo ve desde su punto de vista y eso un poquito va hacia la cuestión ideológica. Y del punto 3.8 sería todo. Y aquí está toda la lexicología, compañeros. Digo, si gustan, si me lo piden sin ningún problema, les puedo mandar lo que es todos estos significados que yo creo que se van a estar utilizando más adelante y son algunos conceptos que a pesar de que ya los vimos con anterioridad, no los entendemos de su totalidad. Entonces, hasta aquí termina mi participación y cedo al compañero.
Sí, compañeros, a mí me tocó exponer el punto 3.9, que es la ideología y la conmutación del código. La ideología como categoría semiótica. Hay que definir primero qué es tanto ideología como qué es la semiótica. La semiótica es el uso de los signos en la comunicación de los individuos, y la ideología pues son diversos puntos de vista que tiene cada uno como persona o cada uno como sociedad dentro de un tema en específico. El autor nos menciona la ideología aparecería como un residuo extrasemiótico, capaz de determinar la semiosis y que actúa como catalizador en los procesos abductivos, pero es ajeno de la codificación. ¿Qué quiere decir? Que la ideología, cada una de las personas o cada un grupo o un entorno dentro de la sociedad tiene diferentes maneras de pensar. Pueden estar en contra, pueden estar a favor, pero al final del día llegan a ser o a tener una idea dentro de su manera de pensar. También menciona que la ideología en sí, tema de la presuposición, es una visión del mundo organizado que puede estar sujeta al análisis semiótico. En este punto, el autor quiere mencionar o menciona que si bien pueden estar los puntos de vista de este grupo de sociedad o de estas personas en contra, pero cada uno de ellos tiene una cierta validez dentro de su significado o de su manera que quiere pensar. Dentro de este capitulado, el autor trata de hacer una analogía, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Trata de ver muchos ejemplos. En este sentido, el autor realiza o trata de hacer un modelo en la cual nos explica una analogía por medio de la termodinámica. ¿Qué quiere decir? Hay dos contenedores, una pared divide estos contenedores, cada uno de los contenedores tiene ciertas partículas o ciertas entidades de energía. En este sentido, mientras más energía se pase a un contenedor, más es su capacidad de producción, como lo vemos en el gráfico. En un contenedor tenemos lo mínimo y en un contenedor tenemos lo máximo. Por ejemplo, en lo mínimo tenemos obviamente carencia por parte de esta energía. Caldeadamente significa que pues mientras menos energía tiene, menos calor va a producir esta situación de este contenedor, y obviamente es menos peligroso y es menos el exceso de energía en ese contenedor. Caso contrario al contenedor donde mayor energía se presenta, es más riesgoso, más peligroso, porque esa energía se puede llegar a rebasar y en dado momento puede llegar a producir algún accidente dentro de los principios de la termodinámica que explica el autor. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. El autor lo que trata de hacer, o la analogía que trata de hacer, es precisamente lo que comenté en un principio. Aunque los puntos de vista estén encontrados o aunque los puntos de vista sean diferentes, eso no deja de ser que tengan cierta validez dentro de un grupo de sociedad. Pueden estar equivocados o pueden que no, pero ellos van a defender su punto. Esto, si mi compañero manejaba los sinónimos en un cierto caso en el punto anterior, aquí lo que maneja son los antónimos. Por ejemplo, en presión está mínimo y máximo, bajo contra alto, carencia contra exceso, de los contenedores que habíamos mencionado más adelante. Pero bueno, pasando al siguiente punto, nos menciona sobre la manipulación ideológica. Lo que los que yo había comentado. Mi compañero ya mencionaba lo de inventio y lo de dispositio. Se define como inventio ideológica una serie de acertos semióticos basados en puntos de vista anteriores, ya sean o no explicativos, o en la elección de selecciones circunstanciales que atribuyen a una propiedad determinada a una semema. La inventio ideológica quiere mencionar sobre cuestiones que esa sociedad o ese grupo de personas no es que inventen, sino que ellos definen como una verdad absoluta, o se podría definir como una verdad absoluta dentro de ese grupo. Aunque existieran cuestiones que se contradijeran entre sí, pero vaya, ellos siempre van a defender su punto de vista, y en esta categoría o en este sentido, ellos, por tener ese punto de vista defendiéndolo, se puede mencionar que son artífices de una invención, entre comillas, de este apartado.
Se puede definir la disposición ideológica como una argumentación que, si bien elige explícitamente una de las posibles relaciones circunstanciales del semema como premisa, o también se puede definir como una argumentación que, cuando se comparan dos premisas diferentes, poseen marcas contradictorias, con lo que oculta el modo consciente o inconsciente en que dichas premisas podrían comprometer el carácter lineal de la argumentación. En este sentido, lo que quiere mencionar el autor en la disposición ideológica es precisamente: ya existe una contradicción de ese grupo de ideas, en esa sociedad, en ese grupo de personas con las cuales se puede discutir, y teniendo en cuenta los dos puntos de vista se puede llegar no a una verdad absoluta, pero lo más acercado a la realidad o a la verdad posible. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En este sentido vamos a volver con el ejemplo de la termodinámica y seguimos con la situación de los antónimos. Si vemos en la parte de abajo, tenemos las cuestiones de que puede estar mal un punto de vista, pero con la comparación de ideas o con la lluvia de ideas que se pueden presentar de dos puntos de vista diferentes, se puede llegar a la conclusión de que se puede sacar una idea buena de esas dos ideas contradictorias. Igual lo venimos mencionando en la cuestión de la termodinámica, viene en la segunda base de la pirámide. Entre menos energía va a haber más incomodidad. ¿Por qué? Porque no sabes si en dado momento necesitas más energía para que esa situación pueda provocarse o pueda funcionar como debe de ser. Obviamente, en el otro lado o en el otro contenedor donde existe más energía, si bien existe más riesgo de algún accidente por una sobreexplotación de energía, pero puede existir más comodidad porque sabes que no te vas a quedar sin energía y que existe una abundancia de esta. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. También el autor nos menciona en el punto de crítica semiótica del discurso ideológico. Retomando todos los puntos que ya hemos mencionado, el autor nos comenta que con anterioridad se demostró que la disposición ideológica representa un caso excelente de discurso ideológico, porque oculta la contradicción potencial entre producción y presión por un lado y caldeamiento y presión por el otro, en los ejemplos que él nos menciona. ¿Qué es un discurso? Un discurso es una manera en que una persona se refiere a una o a un grupo de personas y quiere transmitir sus puntos de idea o una idea básica en sí. Ejemplos de discurso pues tenemos muchos. Uno de los más sonados, uno de los más importantes en la historia de la humanidad es el discurso que realiza Martin Luther King antes de su fallecimiento, de su asesinato, en la cuestión de donde habla sobre una utopía de que hombres, mujeres de todas las razas y de todas las nacionalidades se les trate por igual. En ese discurso él está totalmente contradiciendo a un discurso original básico, primitivo incluso, de que en Estados Unidos la raza blanca era superior a la raza negra. En este caso, lo que nos trata de decir el autor dentro de este discurso con un punto contradictorio es que todas las razas son iguales, no importando el color de piel, no importando la religión o el género de ellos. Siempre van a ser iguales por el simple hecho de ser personas y de que son considerados de iguales entre sí. Si vemos el último punto o la siguiente diapositiva, por favor, es lo que mencionábamos en la situación de este tipo de discursos. El discurso ideológico se genera conforme a lo siguiente. Quien afirme que caldear y producir son valores primarios que hay que procurar a toda costa para los fines de la felicidad general, al tiempo que encubre el hecho de que no son compatibles con la seguridad general. Esto lo traslada en su ejemplo de la termodinámica. Fue en resumen y en un ejemplo, trayéndolo ya más a palabras de comunicación, es lo que les comentaba. El autor del discurso tiene un punto de vista contrario a lo que existe ya en realidad, y después de esos dos puntos se juntan y tratan de sacar una definición absoluta y una definición única, tomando aciertos y errores de las dos partes.
Por otro lado, también dice que quien afirme que la seguridad de todos es el valor primario para todos los miembros del grupo social, al tiempo que encubre que esa seguridad, cuando se realizará completamente, anularía cualquier clase de aumento de la productividad y del bienestar, también elabora un discurso ideológico. Esto quiere decir, tomando el ejemplo del discurso que mencioné de Martin Luther King, que también la contraparte de este activista social tiene sus puntos de vista, si son válidos o son incorrectos, bueno, ya se encargará la sociedad de tomarlos en cuenta, pero ellos muestran su visión del mundo sobre ese tema en específico y ellos al final del recorrido, al final del día, pues tienen una idea, como lo mencionaba, válida o incorrecta, pero ellos definen su idea porque piensan que es lo idóneo o lo correcto dentro de su pensamiento. ¿Puedes poner la otra diapositiva, Jesús, por favor? Gracias. Al final del punto, lo que quiere decir el autor, ya tomando en cuenta todo lo que habíamos mencionado, es el trabajo de la producción de signos desencadena fuerzas sociales y más aún representa una fuerza social en sí, mencionando que también los signos dentro de estos discursos son importantes en la cuestión de que, por ejemplo, el uso de signos de admiración puede cambiar totalmente el sentido de una frase si estos tienen signos de interrogación. No es lo mismo una pregunta a una afirmación. Y lo que quiere mencionar el autor dentro de esto es que los signos totalmente toman ese camino que puede manipular una frase dependiendo de los signos que uno use. Para terminar, menciona que la semiótica, como teoría de los códigos y teoría de la producción de signos, constituye también una forma de crítica social y por lo tanto una de las formas de la praxis. Lo que quiere mencionar es que la semiótica es parte fundamental de la ideología de una persona o de un grupo de personas dentro de una sociedad, por la cual se ayudan a facilitar, a explicar sus puntos de vista que ellos van a defender, sean correctos o sean incorrectos. Ya, profesor. Muchas gracias.